Prensa con Gustavo Alegret. ¿Qué significa para el régimen de Ortega la resolución sobre Nicaragua aprobada por la OEA? Restricciones al aborto pasan a la línea de la campaña presidencial de cara al 2020. Y ONU advierte reorganización de ISIS en Irak. ¿Cómo volvieron a ganar fuerza? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas cuestiones y otras en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con José López Zamorano. Es periodista, es director de noticias de la red hispana, en inglés, Hispanic Communications Network. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Con Emilio Viano, es profesor de la American University, profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, profesor Viano? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. No, el placer es nuestro de tenerlos aquí hoy en esta mesa de trabajo. Y finalmente con Luis Botello, es vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas aquí en la capital estadounidense. Es panameño. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. ¿Ya arrancó la presidencia del nuevo presidente panameño? Está por arrancar en las próximas semanas. Mucha expectativa. Estuvimos en Panamá durante las elecciones recientes, así que podemos hablar de eso si quieren. Desde el punto de vista periodístico, esas elecciones se pudieron seguir, hubo acoso a la prensa, hubo presiones, hubo libertad de prensa en los estándares que nos gustan. Fue unas elecciones bastante normales, bastante calmadas, sin embargo, muy importantes para el país. Un país que combate seriamente la corrupción, como muchos países de América Latina, y por primera vez existe una generación nueva, unos jóvenes que han dado una gran cantidad de votos a candidatos independientes y reemplaza una cantidad de diputados que los deja por fuera. Más de la mitad de la Asamblea queda renovada en estas elecciones y veremos qué pasa. Bueno, vamos a seguirlo. ¿Cuándo es la toma de posesión? Está ahora en junio. Hasta junio. Sí. Estaremos pendientes de ese traspaso de poder en la República de Panamá, en Centroamérica, una de las cuestiones de la actualidad. Pero hay otras, lo decíamos al principio cuando recibíamos el testigo del programa La Mañana, y son las protestas que crecen en Estados Unidos, particularmente de defensores de lo que llaman el derecho al aborto. Han salido a las calles en casi los 50 estados, casi todos los 50 estados de la Unión Americana, defensores de ese derecho que ven cómo podría estar amenazado, a pesar de que una sentencia de los años 70 de la Corte Suprema daba el visto bueno a la práctica del aborto en Estados Unidos desde el punto de vista legal. Pero los que están en contra creen que con una mayoría conservadora como hoy hay en esa Corte Suprema, 5-4, se podría revertir esa decisión. Profesor, ¿tienen argumentos para pensar que la Corte Suprema, primero, que el caso pueda llegar? Porque es a todas luces evidente que lo que se ha aprobado en Alabama va en contra de la legislación ya aprobada o emitida por la Corte Suprema. Pero dos, que teniendo en cuenta que hoy hay una mayoría de 5-4, que estos jueces puedan dictar en contra de lo que jueces en esa misma posición hicieron en los años 70? Bueno, normalmente bajo el sistema jurídico legal de Estados Unidos y de la common law, como se dice, los jueces le dan mucha atención a lo que se llama precedente, vale decir, una decisión anterior de los jueces. Y ahí tenemos una muy clara, Roe versus Wade, que decidió que el aborto durante un cierto tiempo del embarazo es la decisión de la mujer y que el Estado no puede intervenir. Naturalmente, para los más conservadores en el país, incluyendo muchas religiones, sea la católica que las evangélicas, que aún ahora son las más activas en esto, han hecho objeción a todo esto, intentado de despertar, digamos, el ánimo de los americanos en contra de esta libertad de aborto. Yo creo que claramente podría ser que el caso de Alabama va a llegar a la Corte Suprema, porque ahora ya está enfrente de un juez federal en esta región, podría pasar a la Corte de Apelación y después, si la Corte Suprema lo acepta, llegar a la Corte Suprema. Esto será muy interesante. Si la Corte Suprema acepta el caso, no es una buena señal,
si, por ejemplo, el primer juez en la Corte de Apelación dice no, la ley de Alabama es inconstitucional, y la Corte Suprema se rehúsa de considerar el caso, es una muy buena señal. Si toman el caso, significa que hay dudas entre ellos y desacuerdo. Y podría pasar algo si no verdaderamente cambiar el precedente de Roe versus Wade, empezar a poner más controles o de tiempo, hasta cuándo se puede hacer un aborto sin la intervención del Estado, o, por ejemplo, en el sentido de avances en la medicina que permiten la sobrevivencia del feto, así que se podría decir que si hay sobrevivencia no se puede hacer porque ya es una persona. Podría haber límites, no tanto claramente declarar inválida la decisión de Roe versus Wade, pero empezar un poco a limitarla. Esto podría pasar porque lo que Trump hizo muy bien, y aún está, porque hoy, por ejemplo, el Senado está aprobando un juez federal muy conservador que mismo apoyó la tortura durante las guerras contra ISIS en los años pasados. Hubo la nominación de muchos jueces federales muy conservadores. Así que muchas cosas, el derecho a votar, el derecho de los homosexuales, los derechos civiles de las minorías, la inmigración, tendrán cambios bastante dramáticos en los años futuros. Pepe. Sí, definitivamente el tema del aborto ha sido divisivo por décadas y es, por supuesto, uno de los grandes anhelos de parte de los conservadores en Estados Unidos tratar de revertir completamente Roe versus Wade de 1973, o como dice el profesor, por lo menos ponerle algún tipo de impedimento, ¿no? Pero el hecho de que la legislación, particularmente la de Alabama, que incluso el propio presidente no está muy de acuerdo, porque no incluye excepciones, por ejemplo, ni para los casos de incesto o de violación, creo que es un candidato legislativo, si me permites la expresión, de llegar a la Suprema Corte y de que se tome una decisión, porque además forma parte de una cadena de decisiones que se están tomando en los estados. Georgia ya hizo un caso, Ohio, donde, por ejemplo, una persona no podrá abortar a menos que sea por emergencia médica después de 6 semanas. Entonces, claramente estamos viendo aquí una batalla política ilegal, pero también una batalla cultural. Y creo que esto se suma a estas acciones que está tomando la administración Trump en otros frentes o que están tomando legislaturas estatales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del censo, en el caso de la migración, que eventualmente serán temas que van a definirse por la Suprema Corte de Justicia. Y todo pareciera ser más bien hasta decisiones políticas, incluso lo de Alabama. Porque muchos señalan que la forma tan radical en que se ha hecho esta ley en Alabama y tan rápida es abiertamente inconstitucional, o sea, que obliga de todas maneras a tener que revisar esa legislación a niveles más altos, que yo creo que políticamente, debido a la reconformación de la Corte Suprema, en donde cada vez tenemos más abogados conservadores, yo creo que esa era la estrategia y es parte de la estrategia muy claramente de la campaña política que prácticamente ha iniciado, llevando estos temas más controversiales al debate público. Y recuerden que Trump gana precisamente por introducir dentro del debate político los temas más sensibles, más controversiales que están conmoviendo la cultura de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, le quería comentar, profesor, al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia es una caja de Pandora. Es decir, no está realmente delimitada ideológicamente como el público cree que lo está. Por ejemplo, la decisión que tomó John Roberts, el presidente de la Suprema Corte, en el caso de la Ley de Salud Asequible. Entonces puede dar todavía sorpresas. En el caso de la aprobación del matrimonio homosexual, o esta misma semana, en una decisión en contra de Apple, del juez Gorsuch, que es uno de los jueces conservadores que nominó o que propuso Donald Trump y que acabó validando el Senado, y que estaba dentro del imaginario colectivo de los conservadores y en cambio se alineó con los liberales. Sí, no hay duda que esta ley de Alabama es una provocación, es una bomba. Fue hecho para dirigida. realmente abrir toda la discusión y llevarla a la Corte Suprema. Yo creo que como está escrita no tiene una posibilidad de sobrevivencia. Y mismo, como usted dijo muy bien, Trump no le gusta porque para él presenta también ciertos problemas en su campaña de reelección. Es extrema y no se puede presentar tener la aprobación de las mujeres. Es muy importante también notar que fueron todos hombres en Alabama que votaron para esta ley, ni una mujer. Así que claramente es también una guerra de género que puede, en un cierto sentido,
animar a los demócratas y a los más liberales en el país de tomar muy en serio la campaña de reelección del año próximo. Son las 10:41 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, las 9:41 en Bogotá, Lima y Quito, el día en el que también estamos analizando el contenido de esa resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que en las últimas horas aprobó pedirle al régimen de Nicaragua que libere sin condiciones a los presos políticos y que avance en un proceso de democratización. Una resolución, Pepe, que contó con el aval de 20 países de los 34 que forman parte de ese Consejo Permanente. Cuba no está aún en la OEA, por lo tanto son 34, no 35, y que tuvo la oposición de San Vicente de las Granadinas, Surinam y, por supuesto, Nicaragua. Sí, bueno, esta ya es la formalización de lo que había sido ya una expresión clara de la OEA, ¿no? Esta presión que ha venido haciendo consistentemente para que el régimen libere a los presos y que se busquen canales constructivos para un diálogo político, ¿no? El presidente Ortega excarceló o les dio por lo menos arresto domiciliario a 100 de estos manifestantes. Este fue un gesto que fue aplaudido de alguna manera por Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pero obviamente la expectativa es que no se quede allí. Evidentemente, la liberación incondicional de estos jóvenes que simplemente estaban ejerciendo su derecho a la manifestación, obviamente es un primer paso importante, pero no es un paso suficiente. Yo creo que tienen ahora que abordarse también otros aspectos importantes para que haya un clima de confianza entre las partes y que obviamente se cree este camino, esta avenida para una salida constructiva y pacífica. Sí, yo creo que es muy poco lo que ha hecho el régimen de Ortega con la liberación. Prácticamente no es liberación. Sí, están de todas maneras detenidos. Y si vuelven a salir, van otra vez a ser detenidos. Entonces, en pocas palabras, continúa como se dice, la amenaza, continúa el acoso a la oposición, a la ciudadanía. Yo creo que esto más bien es un mecanismo para tratar de desacelerar los mecanismos de presión que está ejerciendo la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional va a continuar con esa presión. La Alianza Democrática que está negociando se ha retirado de las negociaciones. Yo creo que esto no va a caminar hasta que el régimen decida adelantar las elecciones, que al final es lo que quiere la mayoría de la oposición y de la alianza que está negociando, y también que se libere a todos, porque lo que ocurrió no fue una liberación, o sea, simplemente en vez de estar en la cárcel, estás en tu casa. Yo creo que la represión continúa, se siguen dando incidentes, hay persecución todavía, la prensa independiente, hay más de 60 periodistas en el exilio, no pueden ni siquiera llegar a Venezuela. Yo creo que el régimen aún mantiene un cerco, un control feroz. Ha limitado, ha hecho que los periódicos no puedan circular, la prensa, que es el periódico más importante, ha tenido que reducir el papel porque no tiene insumo para la impresión de... Entonces, existe un mecanismo continuo todavía de represión, y yo creo que esto que ocurrió, que hizo el régimen, es más bien una táctica para dilatar todo. También yo creo hay otro punto, que no estamos ciertos que verdaderamente están liberando a todos, porque el gobierno habla de 350 presos y hay otros que hablan de más de 1000. Así, ¿dónde están los demás que no fueron liberados? Y estoy completamente de acuerdo con usted, que al final se trasladan de la cárcel a su casa, no pueden salir de ahí ni demostrar ni empeñarse en ninguna campaña política. Así que no es verdaderamente algo muy positivo, aunque es mejor, claro, que estar encarcelado. Pero hay también toda esta cuestión de cuántos son los presos. Si se han dado cuenta verdaderamente de su número, sabemos dónde están. Pepe, desde el punto de vista práctico, ¿esta resolución cambia en algo la situación, obliga en algo a Nicaragua? ¿Va a cambiar en algo lo que pasa en Nicaragua? No, estrictamente no. Las resoluciones de la OEA no son vinculantes, son expresiones de la voluntad de, en este caso, una mayoría de los miembros del sistema americano, y por lo tanto no tienen una fuerza legal, como casi nada de lo que hacen los organismos del sistema interamericano. Se trata de una presión moral, me parece, una presión política para poner el dedo en la llaga de que es un tema pendiente, es un tema que obviamente requiere una solución, pero no lo es. Y tiene que ver incluso con la definición de lo que es un prisionero político. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Estados Unidos, que siempre pide la liberación de prisioneros políticos en Cuba, Cuba dice, ya lo liberé
a todos. Sí, porque considera que algunos no son prisioneros políticos. ¿Cómo lo defines, no? Entonces, hay una serie de temas que requieren, por supuesto, de mucho mayor trabajo político, mucha mayor voluntad política, y en este momento, este gesto, como decíamos, insuficiente del gobierno de Ortega, pues no se ve que realmente cumpla con todas estas características. Hay un aspecto, profesor, que me llama siempre la atención, y es quién se alinea con quién. Está claro los que votaron a favor, los que se abstuvieron, que también dan para una interpretación, pero el alinearse con Nicaragua frente a la situación de crisis que se está produciendo me llama la atención. ¿A qué cree usted que le lleva al gobierno de San Vicente y las Granadinas y de Surinam a alinearse con Nicaragua en ese voto contrario? Bueno, sabemos que hay aún países que utilizan la doctrina de no intervención, particularmente México, por ejemplo, siempre suscribe a esa teoría, que no tenemos el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro país, lo que claramente no le da posibilidad a las organizaciones internacionales de hacer algo concreto cuando hay violaciones de derechos humanos tan importantes como están pasando ahí en Nicaragua. Yo creo que para países más pequeños, como Surinam y otros, es importante oponerse a estas declaraciones de la OEA porque tienen temor de no poder defenderse si pasa algo en su territorio. Vale decir que un Estado pequeño es más atento a lo que podría ser una intervención de una organización poderosa que podría imponerle un cierto comportamiento. Así que normalmente se oponen a este tipo de intervención y no están de acuerdo porque le parece que para ellos es peligroso crear el precedente que le da la posibilidad a la OEA o otra organización internacional de dictar a ellos lo que tienen que hacer. Otra cosa, profesor, que hay que olvidar es el triángulo Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, Venezuela a través de Petrocaribe ha hecho que muchas de estas islas del Caribe sean dependientes de ellos por el beneficio que da del petróleo a un bajo costo, obviamente con todos los negocios que eso genera, y al mismo tiempo se dan favores, y eso quedó comprobado en una investigación que hizo un grupo de periodistas de Conectas que destapó, se llamaba el petrofraude, y precisamente documenta claramente cómo se utilizó el Petrocaribe para generar favores diplomáticos, para precisamente cuando se dan estos debates a nivel de la OEA se pueda disuadir cuando uno de los países de este triángulo esté en problemas, y el caso de Nicaragua es uno de ellos. De todas maneras, no deja de ser revelador. Que, ¿te acuerdas, Luis? Muchos que hemos seguido los debates por años de la OEA, muchas veces el bloque de centroamericanos, que aparece son 14 o 15, casi siempre votaban en el bloque precisamente por esos arreglos. Y ahorita estamos viendo que ese bloque ya no es un bloque. Ahora estamos viendo que esas lealtades anteriores, que obviamente también estaban atadas por los intereses petroleros, económicos, de conectividad eléctrica y muchos otros más, también de negocios, ahora estamos viendo que se está erosionando. Y esa es una nueva realidad que está ocurriendo en la región. Tenemos que admitir que no es novedoso. Lo que usted dice es correcto, porque se dice que los Estados Unidos, por ejemplo, y otros grandes poderes lo hacen continuamente en Naciones Unidas, por ejemplo. Si los pequeños países no se alinean, no votan con los Estados Unidos, hará repercusiones en la ayuda de los Estados Unidos para su economía, para sus emergencias, tal vez desastres naturales. Vale decir que todos los grandes países observan. Usted se recordará que recién en Naciones Unidas la embajadora en aquel tiempo de Estados Unidos dijo claramente: vamos a tomar nota de quién vota con nosotros. Sí, precisamente. Estoy seguro que usted se recuerda de esto, claro, pasó solamente el año pasado. Así que no es una novedad que esto, claro, es parte de la realidad política. Lo que es una novedad es un poco los fines, o sea, en el sentido de que la utilización del petróleo para favores diplomáticos no solamente se utilizó y se documentó que era para los favores diplomáticos, sino también para beneficiar a partidos dentro de estos países. Entonces, estamos viendo una intervención directa de la ayuda internacional a la composición política de los países que participan en este grupo. Es un poquito más allá.
el análisis de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo. Vamos a la primera pausa y al volver tenemos dos cuestiones sobre la mesa que ya les adelanto. Una, ha dimitido un alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaremos a Pepe qué pasa en el gobierno de México. Y dos, Brexit. Sí, el eterno tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May lo intenta una y otra vez y ha presentado una última propuesta. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy con nuestros analistas, con Pepe López Zamorano, con el profesor Emilio Viano y con Luis Botello, hablando de la actualidad, de una actualidad que antes de ir a la pausa les decía, nos lleva también a México, donde se ha producido, Pepe, un escándalo que ha llevado a la dimisión de un alto funcionario del gobierno. ¿Quién es y por qué tiene que dimitir? Yo creo que sí, de alguna manera es un cierto escándalo por las características del funcionario y por las razones y la manera en la que sale del gobierno. Él es Germán Martínez, fue expresidente del Partido Acción Nacional, que gobernó México durante 12 años, como sabes, durante Vicente Fox y Felipe Calderón. Es decir, es un partido, digamos, de centro-derecha y fue una de las pocas figuras de la oposición en ser incorporada al gobierno de la Cuarta Transformación, como es que se describe Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue muy interesante porque obviamente mostraba que quizá el movimiento de Morena tenía la capacidad de atraer a su seno a grupos no solo disímbolos, sino incluso grupos orientados a la derecha. Bueno, él se le tuvo a su cargo la dirección del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que para nuestro público entenderlo es un monstruo burocrático de atención a la salud con más de 68 millones de derechohabientes. Se les llama así porque en México los trabajadores y los empleados ponen una aportación económica, se les descuenta de su salario y eso va a lo que son las arcas del gobierno para financiar lo que es la atención médica de todas las personas que trabajan, por ejemplo, en la iniciativa privada, en la economía informal, que son autoempleados. Entonces, es un tema muy importante, pero este IMSS siempre ha estado en problemas, tiene una pésima reputación. A mí me consta como mexicano, cuando estuve en México, la atención es deficiente, nunca hay medicamentos, no están los doctores, el equipo es obsoleto, etc. Entonces, obviamente, de lo que se requiere es insumos de dinero. Y la razón por la que Germán Martínez deja el IMSS es por dos cosas. Número uno, dice que hay una injerencia perniciosa, lo dice él entre comillas, de la Secretaría de Hacienda para aplicar una política de austeridad extrema. ¿Cuál es la contradicción aquí? Que el presidente López Obrador enterró al neoliberalismo y lo que Germán Martínez está diciendo, eso no es cierto. Hacienda está aplicando una política neoliberal clásica que es recortar dinero para los medicamentos y para todo lo que se requiere, recortar personal, dejar vacantes sin llenar, demorar el pago de proveedores y finalmente designar a superdelegados, que son los que se encargarían de distribuir el dinero en los estados por encima de los representantes legítimos designados por los órganos internos de decisión del propio IMSS. Entonces, de alguna manera, esto es un escándalo por eso, porque está hablando de que hay una contradicción interna, de que él no iba a ser el funcionario de ornato siguiendo los designios de Hacienda, cuando en realidad lo que se requiere es aplicar una política para los derechohabientes. Me pregunto dos cosas. Una, la política de gasto en salud es una de las más altas en cualquier economía. En el caso de México, tal como están las finanzas del país, ¿se puede permitir México ese incremento, ese constante gasto sanitario como reclamaría el que ha dimitido? Sin ser experto, yo te digo que en el caso específico del IMSS no se puede dar ese lujo, porque el IMSS ya tenía serias carencias, legado que recibió López Obrador, no lo provocó él, pero por lo tanto se requiere de mucha inversión. Yo he estado en el IMSS, he visto gente en los pasillos, en camillas, llorando de dolor porque simplemente no hay cuartos. Mi padre en algún momento se atendió en las instituciones públicas de salud, simplemente te dan la receta con las medicinas, vas a que te surtan la receta en la misma institución, no hay la receta, la opción que tienes obviamente es que la tienes que ir a comprar afuera, pues de lo contrario toma meses. Él tuvo que esperar, por ejemplo, meses para unos exámenes médicos. Es decir, el sistema requiere recursos y probablemente en este caso la política de austeridad no debería operar. Pero has descrito la seguridad social en cualquier otro país de América Latina, en Panamá, en otros países. Pero aquí yo creo que hay algo también mucho más peligroso, que es esa figura de los superdelegados, que creo que para mí es algo sumamente peligroso para las instituciones democráticas. ¿Esto cómo pudo ocurrir? O sea, esto es algo que a mí me parece puede suplantar incluso las instituciones ya establecidas democráticas que son las necesarias
para poder ejecutar las políticas públicas. Sí, hay también conectado con todo esto, pienso, el escándalo de Carlos Lomelí, que fue candidato a gobernador de Jalisco por Morena, que está involucrado en el comercio de farmacéuticos, es el zar de los farmacéuticos en el país, tiene un montón de compañías que trabajan juntas, un poco, digamos, como mismo se dice de la organización Trump, que está, digamos, manejando millones de pesos de farmacéuticos y está aumentando su poder y su control. Así que ahí también hay toda una percepción de corrupción en lo que está pasando con las empresas de Lomelí, muy conectado con Morena y con, naturalmente, el presidente, y que se refiere también a esta crisis del Instituto de Seguro Social. Yo creo que esos dos temas están interconectados, si me permiten, precisamente, porque esta figura de los superdelegados, Luis, no es nueva. El presidente generó la figura de los superdelegados precisamente para la distribución de los presupuestos en los estados. Y curiosamente, Carlos Lomelí fue el candidato perdedor de Morena y sin embargo fue designado superdelegado para manejar los recursos que la federación lleva al estado. Por supuesto que esto es material para una controversia incluso constitucional, porque vamos a preguntarnos si esta figura de superdelegados tiene entonces más poder que el gobernador electo, que en teoría debería estar recibiendo los recursos y determinarlos conforme a sus propias prioridades de gobierno. Entonces, esto abre toda esta caja de Pandora nuevamente de preguntas, porque este señor Lomelí, aparentemente a partir de una investigación de un grupo llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aparentemente ocultó su participación en una farmacéutica, él es empresario farmacéutico, que tuvo contratos directos con el gobierno sin adjudicación, con adjudicación sin concurso, y obviamente tenía la empresa junto al domicilio de su propia empresa, aunque ha negado que tiene participación. Entonces, sí hay mucha tela de dónde cortar y obviamente lo que se requiere es que se aclare la situación. Yo creo que el problema es que las expectativas con el presidente López Obrador fueron muy altas. Realmente la gente pensó que su discurso era anticorrupción. Y ahí se están dando casos de varios funcionarios del gobierno que precisamente con el tema del conflicto de intereses, lo mismo que puso en problema a Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca, que también la investigaron periodistas importantes de México. Yo creo que este es un problema, y estuve en Tijuana hace poco, en donde el presidente ya empieza precisamente por ese escrutinio público a criticar a la prensa. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos, ha empezado a señalar a la prensa como los culpables de los problemas, de no cubrir las cosas positivas que hace su gobierno, y ha empezado a atacar directamente a los periodistas, incluso a nivel de amenazas. Yo creo que eso es peligroso, lo que está ocurriendo en México, pero lo que sí es claro es que existe una sociedad mexicana y unos medios ahora independientes que yo creo que no están dispuestos a bajar la guardia y van a seguir investigando estas cosas. Sí, claro. Cambiemos de asunto. Otra cuestión de la actualidad, como les decía, nos lleva al Reino Unido. Aunque suene a un cierto déjà vu o una repetición de algo que ya conocemos, la primera ministra británica Theresa May lo vuelve a intentar y va a proponer una votación en el Parlamento para conseguir un acuerdo dentro de la Cámara de los Comunes que dé como resultado la definición de lo que tiene que ser el Brexit. ¿Qué propuestas o qué escenarios se vislumbran en esta ocasión? Una, salir con un acuerdo antes del 31 de octubre, pero para eso se requiere un acuerdo interno y no parece que estemos en ese escenario. El segundo es la salida sin acuerdo, lo cual provocaría una cierta tensión, un terremoto en la economía, en la sociedad británica, pero también dentro de la Unión Europea. El tercero, un nuevo retraso del Brexit, es decir, volver a pedirle a la Unión Europea una extensión. Dentro de la Unión Europea no hay mucho paladar para esta posición porque alarga la incertidumbre, pero podría ser otro escenario preferido antes que la salida sin acuerdo. Y la novedad es que en la propuesta que introduciría ahora Theresa May, Luis, se podría volver a poner sobre la mesa, parece que esa sería la opción que seguiría, la de un segundo referéndum. Bueno, a mí me parece que aquí estamos, como quien dice, pataleo de ahogado. Yo creo que no saben qué hacer. Definitivamente que esta crisis en la que está Europa, porque no solamente es Inglaterra, mira lo que está ocurriendo en Francia, yo creo que existe una crisis de identidad. Aquí la política ha sobrepasado ya en las fronteras de ellos mismos,
yo creo que ir a otro referéndum a mí me parece que va a empantanar aún más el debate político. Yo creo que existe una situación en donde Europa cree que puede seguir trabajando e influenciando y fortaleciendo las economías. Tenemos el tema migratorio, el tema de salud. Las economías no están funcionando como deben de funcionar. Yo creo que el tema de Brexit y un nuevo referéndum no va a solucionar la crisis que tiene Inglaterra, y yo creo que May va a tener que preparar una salida decorosa, porque cómo ha manejado la crisis realmente ha sido un desastre. Bueno, ya hay naturalmente un referéndum este fin de semana, porque hay elecciones para el Parlamento Europeo en Europa, en diferentes miembros de la Unión Europea. Y se está hablando de una victoria muy probable de la derecha, vale decir, de los movimientos ultranacionalistas, particularmente en Italia, Hungría y también Francia. Y el hecho de que, por ejemplo, hay influencia también de los Estados Unidos, en el sentido que asesores de Trump han influenciado mucho la percepción en Europa de los derechos de los estados en contra de organizaciones internacionales. Así que este fin de semana es muy importante. Si la derecha gana en manera contundente, clara, le da más fuerza al movimiento de Brexit. Si esto no pasa, ya podría, digamos, hacer pensar o repensar un poco más lo que está pasando por ahí. Porque claramente es desastroso para Europa y los países europeos de no seguir el plan francés de Macron, de tener una unión aún más fuerte, de transformarse aún más en Estados Unidos de Europa. Al contrario, hay los que quieren darle más fuerza a una fuerza centrífuga, ¿no? Para separarse los unos de los otros. ¿Y cómo pueden sobrevivir? Con China ascendente, los Estados Unidos, la situación internacional, Rusia, la influencia rusa. Y no se puede eliminar en todo esto la influencia de Rusia también en las elecciones de este fin de semana en Europa. Sí, bueno, a mí particularmente me gusta la idea del segundo referendo, porque claramente los británicos tienen buyer's remorse, ¿no? Remordimiento de compradores. Y la situación política interna y parlamentaria está francamente estancada. Yo no veo qué elemento nuevo puede introducir Theresa May en esta propuesta revisada que realmente pueda cambiar la dinámica política interna. Me da la impresión que lo más probable es que cualquier cosa que presente va a ser rechazada por el Parlamento británico, y por lo tanto los días de Theresa May van a estar contados, y evidentemente va a tener que abrir la puerta a una figura que sea partidaria del Brexit, que quizá pueda encontrar una salida con base en el resultante de las elecciones del Parlamento Europeo. Brevemente, Luis y el profesor. Sí, con relación, yo creo que Macron tiene una esperanza de que una alianza de los más liberales puedan mantener una mayoría en el Parlamento Europeo. Yo creo que esas elecciones también de Francia son fundamentales, y la capacidad de Macron de contrarrestar esa visión más ultraconservadora de Le Pen y poder llevar a su coalición, piensan que pueden tener la mayoría en las... Yo no creo que toda la ultraderecha sea la favorita, aunque en los otros países sí parece que, como han mencionado, Hungría, Italia, han sido la fuerza dominante, pero no sé hasta qué punto eso pueda llegar al Parlamento. Es claro que Bannon ha jugado un papel muy importante en esas elecciones, porque estuvo en Italia, en mitines en otros países europeos. El presidente Trump recibió al presidente de Hungría, reafirmando el ultranacionalismo. Así que es un momento muy peligroso para Europa. El problema es que Macron ya no tiene solamente que lidiar con, digamos, los partidos de derecha en su propio país, pero su relación también con Alemania, por ejemplo. ¿Quién va a ser el país dominante? ¿Cuál será la visión? Porque Angela Merkel está ahora prácticamente saliendo de su posición. ¿Quién será el sucesor? Que pueden naturalmente influir mucho sobre el papel que Alemania ha jugado hasta ahora. En los países del norte, los escandinavos, no le interesa mucho Europa, porque ellos no son afectados tan directamente con la inmigración, por ejemplo, de África, que llega más a España, a Italia, o del Oriente Medio a Grecia, Italia. Así que ellos se alejan de todo esto. Es un momento muy difícil, muy peligroso.
que la influencia de Bannon con la ultraderecha de Estados Unidos también está jugando un papel muy serio. Con una ayuda de Rusia también. Con la ayuda de Rusia también. ¿Cómo pueden influir las crisis que hemos visto en Europa y particularmente en Francia de los chalecos amarillos en estas elecciones? ¿Pueden dar alas al populismo, por ejemplo, en Francia de Le Pen y convertir el caso francés en un pulso entre la derecha de Le Pen y el movimiento de Emmanuel Macron? Claro, Macron tiene problemas muy serios en presentarse como el unificador, como prometió él también, ¿no? Un innovador, alguien que cambiaría mucho la estructura de la vida financiera, de los beneficios, mismo, digamos, de la reforma de la semana laboral. En Francia, como se sabe, no trabajan mucho, se puede decir. Su semana es de 35 horas. Y tienen todas las vacaciones posibles, desde la ascensión... Oye, pero si uno es productivo, le voy a hacer abogado del diablo. Si uno es productivo, 35 horas pueden ser muy intensas, desde ¿no? la ascensión al Corpus Christi, al lunes Mucho después feriado. de Pentecostés, de Oye, Pascuas... Disculpe, mucho feriado. Si usted revisa los calendarios de Muchos feriados feriados. en América Latina, Sí. no voy a citar ningún país para que nadie se me ofenda, son bastante generosos. Sí, me parece a mí. y no Es cierto. incluyendo los puentes, Sí. además, No, que es no, unir sí. feriados con fines Sí. de semana. Y que incluyo ese también España, En para que algunos nadie lugares. diga Eso que es no vengo a verdad. decir nada. O sea, Al final del mes de abril era casi imposible hablar con alguien en Roma, por ejemplo, estoy seguro en París, en Madrid, porque entre las Pascuas y después los aniversarios de la fin de la Segunda Guerra Mundial y después la fiesta del trabajo, el 1 de mayo, había puentes de todo lado. Por 2 semanas pero no había aquí nada. le En España vuelvo- todavía sigue la siesta. no, Los fines de- ese es un mito, eso es un mito. Yo quiero dejarlo bien claro, lo de la siesta me parece que no aplica. Que hay gente que la practica, sí, pero no es el No, no mito es general, no es del que general. se pone Ha abajo. cambiado. De hecho, yo entonces. creía que México era el país de los puentes. Y alguien No, me dijo, un amigo no, colombiano España. me dijo que era Colombia y ahora España. Bueno, No, en vamos a hacer España. un concurso de ver qué país tiene más En puentes. diciembre hay una posibilidad de que uno puede tener un puente de una semana por 2 días festivos. El Día de la Constitución y el Día de la Virgen del Pilar, creo que es. Que si caen en martes y jueves... Toda la semana. Tienes Esto toda la confirma semana. mis temores de que las malas Ahí costumbres está, vienen de de España. España. Eso definitivamente lo reafirma. Esos abiertamente. castellanos como Eso. son, ¿verdad? Bueno, vamos a una nueva pausa. Siempre el humor que nos permite también reírnos un poquito de nosotros mismos. Vamos a la pausa, les decía, y volvemos con otras cuestiones de la actualidad que nos van a llevar a Venezuela. Nicolás Maduro acaba de hacer una sorprendente propuesta. Es que la Asamblea Nacional, la que él no controla, que vaya a elecciones. En cambio, la constituyente y las presidenciales, que son tan cuestionadas desde el punto de vista internacional, no las pone sobre la mesa. Ya volvemos. Seguimos en nuestra mesa de trabajo hoy con Pepe López Zamorano, con el profesor Emilio Viano y con Luis Botelo, revisando la actualidad, una actualidad que, como les decía, nos lleva también a Venezuela, en esa disputa que mantiene Guaidó y los que se oponen al chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que Nicolás Maduro, el día en que conmemoraba la victoria en las consideradas fraudulentas elecciones presidenciales de hace un año, ha salido a hacer una propuesta que ha dejado atónitos a todo el mundo, y es la de llevar a la Asamblea Nacional, la que él no controla, la que tiene mayoría de diputados contrarios al chavismo, a elecciones. ¿Cuándo termina el periodo de esa Asamblea Legislativa? A finales del año que viene, del 2020. La Asamblea Constituyente, la creada por el madurismo, que teóricamente tiene poderes que se dicen supra o plenipotenciarios, su mandato es la de elaborar, profesor, una constitución, pero hasta la fecha no hemos visto ninguna constitución, ni un redactado que se le parezca, y sabiendo que no se ha producido ningún avance en eso, o como mínimo no lo han comunicado, también alargan su periodo. ¿Hasta cuándo? Casualmente hasta finales del 2020. Por lo tanto, una propuesta que, por un lado, socava lo que se considera legítima autoridad legislativa del país para abrir un periodo de elecciones sin renovar la autoridad electoral, y alargas una constituyente que también se considera fraudulenta. Bueno, yo pienso que, en mi opinión, la respuesta es muy simple. Él quiere controlar la Asamblea Nacional, pues que ahora no la controla, quiere nuevas elecciones para influenciar el resultado y declarar que está bajo su control.
porque la única raíz de la acción de Guaidó y de la legitimidad de las acciones de Guaidó y de todos los que lo apoyan, que son parte de la Asamblea Nacional que fue elegida en una manera democrática y creíble. Él quiere destruir esto y socavar la base de la acción de Guaidó, diciendo ahora ya usted no tiene más este poder como presidente de la Asamblea Nacional de dictaminar o de presentar una alternativa. No, y también de dilatar un poco también la estrategia de ganar de tiempo. Ortega, de ganar tiempo. Yo creo que ganar Maduro. tiempo a la crisis me parece que no, pero copiando, o sea, haciendo un poco también lo que está haciendo Ortega, de liberar condicionalmente a los presos políticos. Acá en otra ocasión está tratando de decir, bueno, me voy a unas elecciones, pero finalmente seguimos con una crisis. Yo creo que Venezuela, la crisis humanitaria es realmente insostenible. Yo creo que ese es uno de los aspectos que más debe estar preocupando al régimen en estos momentos, porque no hay manera de controlar esto. O sea, tenemos que más de 3 millones ya de venezolanos fuera. Se sigue documentando lo que se llama ahora la generación del hambre. De hecho, una investigación que se ganó el premio Ortega y Gasset de España era la generación del hambre, precisamente por la crisis que se está viviendo en Venezuela. Yo creo que se agotan las opciones en estos momentos al régimen. Esta es una propuesta que hace desesperadamente. No, obviamente esto no va a prosperar, porque lo que la oposición y la mayoría de los venezolanos que se oponen al régimen exigen es que se adelanten las elecciones. Pepe. Sí, evidentemente no es una propuesta seria. Lo que está en duda en todo caso es la legitimidad de la Asamblea Constituyente, no de la Asamblea Nacional. Fue convocada sin referendo, hay denuncias serias de que probablemente hubo hasta 1 millón de votos fraudulentos. Entonces la idea de presentar estas elecciones parlamentarias, como dice Guaidó, parece más bien una burla, ¿no? Quizá una técnica dilatoria, como dice Luis, pero fundamentalmente lo que veo yo es expresión de la percepción de Maduro de que él sale fortalecido de la reciente crisis política. Él cree que tiene suficiente base de apoyo como para convocar a estas elecciones de opereta, digamos, de tal manera que está fortalecido, y lo cual me genera a mí la percepción de que puede ser un momento de riesgo también, ¿no? Por eso Guaidó está muy hábilmente pivoteando a la idea de que, bueno, van a permitir las Fuerzas Armadas que se conduzca este espectáculo. ¿Qué es lo que van a hacer? Esto nos puede conducir a la catástrofe, a una mayor polarización política nacional, y obviamente hay un riesgo. Cuando haces un movimiento de este tipo, nunca sabes las fuerzas que vas a poner en movimiento, así que obviamente lo ideal sería que no fuera así. Obviamente la comunidad internacional espera que las elecciones sean otras y no necesariamente de la Asamblea Nacional. Ojalá ese sea el caso. Un último tema antes de la última pausa del programa, y es la advertencia que hace las Naciones Unidas sobre el autodenominado Estado Islámico, o en inglés ISIS, que dice la ONU que se está reorganizando en Irak y que sigue siendo la mayor amenaza terrorista internacional. Profesor, esto me lleva a recordar que el presidente Trump aseguró que se había derrotado al Estado Islámico, y ahora la ONU dice que se están reorganizando. Bueno, en cierto sentido, derrotarlo en el sentido de quitarle el control de un territorio es una victoria, pero una victoria que se decía pírrica, vale decir, ganas pero pierdes. ¿Por qué? Porque si yo sé a dónde tú estás como mi enemigo, puedo controlarte, puedo tomar medidas para aislarte. Si yo destruyo tu posición geográfica y tú te vas de todo lado, no sé más dónde estás, no conozco más tu paradero. Y de ahí tú puedes atacarme sin preaviso. Así que en un cierto sentido la victoria per se territorial sobre ISIS fue una victoria, pero también les dio a ellos la capacidad ahora de atacar repentinamente sin preaviso, porque no sabemos de dónde están y de dónde empezará. Recta final en el programa con una alerta, una advertencia que hace Amnistía Internacional a el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Dice que en 5 meses han aplicado medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil.
Pepe. Sí, bueno, para un ex capitán del ejército que durante muchos años justificó la tortura contra los opositores, este paquete de medidas no es nada sorprendente. La aportación de tenencia de las armas en un país donde ya hubo 64,000 homicidios, donde según la ONU pues ya existe una verdadera violencia endémica, que no solamente se flexibilicen esas leyes, sino que además se genere un paquete legal a través del cual los jueces permitirían absolver o no culpar a policías que usen la fuerza letal cuando sientan miedo, con la subjetividad que representa el término. Yo creo que es absolutamente justificable este tipo de observaciones de Amnistía Internacional. Sí, y sobre todo cuando también tenemos un país donde ser periodista es peligrosísimo. O sea, Brasil ha incrementado, los ataques contra la prensa se han aumentado y no se han implementado mecanismos para la protección, como se ha ocurrido en otros países donde la violencia es similar. Yo creo que esta alerta que hace Amnistía Internacional no nos debe sorprender, como dice Pepe. Yo creo que el hecho de que también se haya desmejorado la capacidad de las agrupaciones que defienden derechos humanos, los grupos indígenas, el tema ambiental de Brasil ha sido desprotegido enormemente con estas políticas que se están implementando. Y aparte de eso, tenemos, yo creo que la economía, si bien es cierto, se ha mantenido, se han dado una serie de protestas, especialmente los jóvenes, que exigen que se den educación, se dé educación. Entonces, me parece que en este sentido Brasil está probando aguas nuevas. Este es un anteproyecto de ley. Yo no sé qué tan rápido esto pueda ser aprobado. Lo cierto es que todavía goza de mucha popularidad el presidente de Brasil en estos momentos. Me recuerda la importancia para todos nosotros de empeñarnos en la defensa de la democracia, porque vemos más y más gobiernos autoritarios de ultraderecha, ultranacionalistas, de mandatarios que no quieren salir de su puesto. Pensemos a Evo Morales y mismo, digamos la verdad, Trump. El otro día en Pensilvania habló nuevamente de ganar la próxima elección y después dijo la otra, la otra, la otra. Es claro que le gustaría quedarse para decenios, para decir que la democracia está bajo sitio, y como hemos hablado también con las elecciones europeas y la influencia de Bannon. El análisis de nuestros analistas hoy con Pepe López Zamorano, con el profesor Emilio Villano y con Luis Botello. Aquí terminamos. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo, con la confianza de que también hayan aprendido cuanto hemos aprendido nosotros de las voces de quienes han estado en esta mesa de trabajo. Gracias, feliz jornada. Volvemos mañana.